Invertir no solo se trata de números, ganancias o riesgos, se trata de cómo nuestras creencias, valores y emociones se reflejan en nuestras elecciones financieras. Tu perfil como inversionista, ya sea conservador, moderado o agresivo, es un espejo de tus prioridades, tus metas y en gran parte de tu personalidad. ¿Pero qué es un inversionista? Un inversionista es una persona o entidad que invierte su capital en activos financieros con la expectativa de obtener un retorno económico en el futuro. Es decir, que cuando compras un activo financiero como acciones, bonos, materias primas, etc., con un objetivo a largo plazo te convierte en inversionista. Pero ¿qué pasa para quienes tienen sus objetivos a corto plazo? A ellos se los conoce como especuladores. Aunque tanto como inversionistas y especuladores tienen objetivos diferentes, ambos tienen algo en común, y es en la obtención de dinero en el futuro. Y esto nos lleva a cómo cada persona posee su propio perfil de inversión. ¿Y qué es este perfil? El perfil de inversionista es una clasificación basada en las características principales de cada individuo. También es una herramienta que te ayuda a entender cuánto riesgo puedes asumir al invertir tu dinero. En otras palabras, es una mezcla de valores, emociones y de la tolerancia al riesgo que tomas en cada decisión financiera. Este perfil se basa en varios factores importantes que determinan tu capacidad y disposición para enfrentar las fluctuaciones del mercado. Estos factores están basados en la tolerancia al riesgo, es decir, a cómo te sientes con la idea de que tus inversiones puedan subir o bajar de valor. Algunas personas se estresan mucho si pierden dinero, mientras que otras pueden manejar mejor las pérdidas temporales. También se considera tus metas financieras en cómo tienes planeado ganar o gastar tu dinero. Por ejemplo, ¿tienes planeado ahorrar para comprar una casa, para la educación de tus hijos o para tu jubilación? El horizonte de inversión es otro factor, y esto se refiere a cuánto tiempo planeas mantener tus inversiones antes de necesitar el dinero, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y tu situación económica actual, donde incluye tus deudas, ahorros e ingresos. Una situación financiera sólida te permite asumir más riesgos, es decir, si posees más ingresos sin grandes cambios cada mes, te conviertes de cierta manera en un inversionista agresivo. ¿Y por qué de cierta manera? Es porque un inversionista agresivo posee características diferentes que lo diferencian de los otros perfiles, y que más adelante te detallaré. Y mientras que una situación financiera más precaria puede requerir un enfoque más conservador, siendo lo contrario a lo que es el inversionista agresivo. Tomando en cuenta que son 3 perfiles, falta uno más por mencionar, y es el inversionista moderado, pero te explicaré qué significan estos perfiles según el riesgo de cada uno. Primero, el inversionista conservador prefiere minimizar el riesgo y prioriza la seguridad sobre el rendimiento. Su objetivo principal es preservar el capital, es decir, asegurarse de no perder dinero. Prefieren obtener rendimientos estables y moderados, aunque no sean muy altos. En otras palabras, buscan inversiones que los den tranquilidad y estabilidad, no toleran grandes pérdidas y están satisfechos con rendimientos bajos pero constantes. Este perfil es ideal para quienes están cerca de la jubilación o tienen un capital que no quieren arriesgar. Además, suelen tener una prevención a la volatilidad del mercado y prefieren mantener sus inversiones en instrumentos que ofrezcan una alta seguridad. Son cero aventureros, su frase es, más vale pájaro en mano que 100 volando, es decir, que prefieren tener algo seguro en vez de arriesgarse por otras cosas que no se tienen garantizadas. El inversionista moderado busca un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. Están dispuestos a asumir algunos riesgos controlados para obtener mayores retornos, pero sin llegar a extremos. Buscan una combinación de seguridad y crecimiento, por lo que eligen inversiones que les permitan obtener un buen rendimiento sin exponerse demasiado a las fluctuaciones del mercado. Toleran fluctuaciones moderadas y están dispuestos a asumir algo de riesgo, si eso implica aumentar sus rendimientos a mediano plazo. Su objetivo es equilibrar la preservación del capital con la generación de riqueza. Este perfil es adecuado para personas que tienen un horizonte de inversión a mediano plazo y que desean ver crecer su capital de manera sostenida, pero sin asumir riesgos excesivos. Y el inversionista agresivo, aquí debes de entender y conocer tus características como persona, en especial en el manejo del dinero, ya que este perfil no es para todas o ciertas personas. Los inversionistas agresivos buscan altas rentabilidades y están dispuestos a asumir riesgos elevados para lograrlas. Entienden que las fluctuaciones pueden ser extremas y están preparados para enfrentar tanto grandes ganancias como pérdidas significativas. Este perfil busca maximizar sus ganancias y está dispuesto a aceptar la volatilidad y la incertidumbre del mercado.
Este perfil está diseñado para los más jóvenes o para quienes tienen horizontes de inversión a largo plazo, ya que pueden permitirse la volatilidad y recuperarse de pérdidas temporales, considerando que aún tienen bastante tiempo para recuperarse de estas pérdidas económicas. Además, son personas que suelen estar bien informadas y dispuestos a tomar decisiones rápidas y audaces. Son aventureros, su lema es, sin miedo al éxito, pero esta frase implica una espada con filos en cada lado, el primero que no tienen miedo a lo que implica ser exitoso, y el segundo que aventurarse sin saber las consecuencias puede traer grandes problemas, en este caso económicos. Porque debes de conocer tu perfil de inversionista. Es porque tu perfil te permite trazar un plan de inversión adecuado a tus objetivos y mantener la confianza en tus decisiones, sin importar lo que suceda en los mercados. Para realizar inversiones inteligentes que te ofrezcan los beneficios y resultados esperados, es importante conocerte a ti mismo. Y para ello debes de plantearte las siguientes preguntas, donde debes de responderte tanto mentalmente como emocional. ¿Estoy dispuesto a perder mi dinero? Esto se refiere a evaluar tu tolerancia al riesgo. Si la idea de perder dinero te causa mucho estrés y miedo, es posible que tengas un perfil más conservador. ¿Necesito mi inversión este año o puedo esperar un tiempo? Esto se refiere a tu horizonte de inversión. Si necesitas el dinero en el corto plazo, es probable que prefieras inversiones más seguras. Si puedes esperar varios años, podrías estar dispuesto a asumir más riesgos. ¿Cuánto dinero necesito ganar? Tus metas financieras también influyen en tu perfil de inversionista. Si necesitas generar altos rendimientos para alcanzar tus objetivos en el corto plazo, podrías estar dispuesto a asumir más riesgos. Y por el contrario, si necesitas altos rendimientos pero con más tiempo, lo recomendable es que investigues acerca de las inversiones moderadas, que más adelante te explicaré. Al hacerte estas preguntas podrás identificar tu perfil de inversionista, pero si aún no identificaste o entendiste tu perfil, te daré un ejemplo. Imagina que quieres elegir una película para ver el fin de semana y te preguntas qué ver. ¿Será una película de acción, drama o terror? Esto es similar a decidir cómo invertir tu dinero. Todas las personas tienen una tolerancia diferente al riesgo y una preferencia por las ganancias. Así que primero analiza tus emociones. Por ejemplo, haces una inversión y de repente su valor cae. ¿Cómo reaccionas? Si te sientes muy ansioso y te cuesta dormir, eres un inversionista conservador. Si te preocupa, pero puedes mantener la calma, eres moderado. Si te emociona la oportunidad y estás dispuesto a asumir riesgos, eres agresivo. Considera el tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes dejar tu dinero invertido antes de necesitarlo? Si necesitas el dinero pronto y no puedes permitirte perderlo, eres conservador. Si puedes esperar unos años, eres moderado. Si puedes invertir a largo plazo, incluso décadas, eres agresivo. Para el corto plazo, menos de 3 años, es mejor optar por inversiones seguras y líquidas, como cuentas de ahorro o bonos a corto plazo. Para el mediano plazo, 3 a 10 años, puedes considerar una combinación de inversiones seguras y de crecimiento, como fondos mutuos o acciones de empresas establecidas. Para el largo plazo, más de 10 años, puedes asumir más riesgos y considerar inversiones en acciones, bienes raíces o fondos de inversión diversificados. Evalúa tus objetivos financieros. ¿Qué quieres lograr con tus inversiones? Si buscas una ganancia segura y estable aunque sea pequeña, eres conservador. Si buscas un equilibrio entre seguridad y rendimiento, eres moderado. Si quieres maximizar tus ganancias aunque implique más riesgos, eres agresivo. Recuerda que no hay un perfil de inversionista correcto o incorrecto. Si tu objetivo principal es proteger tu capital y obtener ingresos estables, te inclinarás hacia inversiones conservadoras. Si buscas aumentar tu capital a lo largo del tiempo, estarás dispuesto a asumir más riesgos y optar por inversiones que ofrezcan un mayor potencial de crecimiento. Si tu meta es obtener el máximo rendimiento posible, estarás dispuesto a enfrentar la volatilidad y los riesgos asociados con inversiones más agresivas. Si ahora te estás preguntando qué tipo de inversiones adquirir después de haber analizado tu perfil, te recomiendo los siguientes activos financieros por nivel de riesgo. Recuerda que no existe una inversión 100% segura. Los activos de bajo riesgo son ideales para inversionistas conservadores que prefieren la seguridad y estabilidad sobre altos rendimientos. Estos son los bonos del gobierno, que son préstamos que haces al gobierno a cambio de un interés fijo. Son muy seguros porque el gobierno garantiza el pago, siempre y cuando el bono tenga una calificación alta.
Las cuentas de ahorro, que son cuentas bancarias donde puedes depositar tu dinero para ganar un pequeño interés. Son muy seguras y el dinero está disponible cuando lo necesites. Los certificados de depósito, CDS. Son depósitos a plazo fijo en un banco que ofrecen un interés más alto que las cuentas de ahorro, pero no puedes retirar el dinero antes del tiempo determinado, ya que pagarías una penalización por haberlo retirado antes. Los activos de mediano riesgo son perfectos para inversionistas moderados que buscan un equilibrio entre crecimiento y seguridad. Estos pueden ser los fondos mixtos, que son fondos de inversión que combinan acciones y bonos. Las acciones de empresas consolidadas, que son acciones de grandes empresas con una trayectoria estable y confiable. Aunque pueden fluctuar, tienden a ser menos volátiles que las acciones de empresas más pequeñas. Los fondos indexados, que son fondos que replican el rendimiento de un índice de mercado como el S&P 500. Ofrecen diversificación y suelen tener costos de comisiones bajos. Y los activos de alto riesgo son adecuados para inversionistas agresivos que buscan altos rendimientos y están dispuestos a asumir mayores riesgos. Estos son las acciones individuales, que son acciones de empresas específicas. Ofrecen altos rendimientos, pero también pueden ser muy volátiles. Las criptomonedas, que son monedas digitales como Bitcoin, pueden tener grandes fluctuaciones de valor y son muy arriesgadas. Las startups son inversiones en nuevas empresas. Pueden ofrecer grandes ganancias si la empresa tiene éxito, pero también pueden fracasar. Al conocer estos activos por nivel de riesgo te ayudará a tomar decisiones más informadas de varias maneras, como la alineación con tu perfil de riesgo. Por ejemplo, si eres un inversionista conservador, sabrás que los bonos del gobierno y las cuentas de ahorro son opciones más seguras para ti. Si eres más agresivo, podrías considerar acciones individuales o criptomonedas. La diversificación de tu cartera. Por ejemplo, podrías tener una combinación de bonos, bajo riesgo, fondos mixtos, mediano riesgo, y acciones, alto riesgo, para equilibrar seguridad y crecimiento. La diversificación reduce la posibilidad de grandes pérdidas y mejora la estabilidad de tus inversiones. La optimización de la liquidez. Entender los diferentes activos te ayuda a gestionar mejor la liquidez de tus inversiones. Los activos de bajo riesgo, como las cuentas de ahorro, son más líquidos y te permiten acceder a tu dinero rápidamente. Los activos de alto riesgo, como los bienes raíces, pueden ser menos líquidos y requerir más tiempo para convertirlos en efectivo. El aprovechamiento de oportunidades fiscales. Por ejemplo, ciertos bonos del gobierno pueden estar exentos de impuestos, mientras que las ganancias de capital de las acciones están sujetas a impuestos. La planificación del tiempo. Si sabes que necesitarás el dinero en el corto plazo, puedes optar por inversiones de bajo riesgo. Si puedes permitirte esperar, podrías invertir en activos de mayor riesgo que ofrecen mayores rendimientos a largo plazo. El éxito en las inversiones no solo depende de tomar las decisiones correctas, sino también de conocerte a ti mismo. La autocomprensión en cuanto a tus metas, emociones y tolerancia al riesgo es fundamental para lograr un camino financiero exitoso. Sin importar si buscas estabilidad o crecimiento, lo esencial es que tus elecciones estén alineadas con tu perfil personal, permitiéndote tomar decisiones informadas y con confianza. Y recuerda que la acción vence a la inacción,